Imagínense estar en un campo de Cova de Iria, en Fátima, Portugal. A su alrededor hay miles de personas observando el cielo bajo una intensa lluvia. De pronto, las nubes comienzan a abrirse y sucede algo que nadie esperaba. El asombro se apodera de la multitud, y lo que ocurrió aquel día quedaría grabado para siempre en la historia como un gran milagro. Bienvenidos a mi espacio de podcast, donde exploraremos temas fascinantes relacionados con nuestra cultura, historia y religión en México. Me llamo Gloria Chávez, soy la creadora de este contenido y me alegra darte la bienvenida a este espacio de aprendizaje y reflexión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y bienvenidos una vez más a mi canal y espacio de podcast. En este nuevo episodio conoceremos uno de los acontecimientos más sorprendentes y comentados de la historia religiosa, el milagro del Sol de Fátima. Descubriremos qué ocurrió aquel 13 de octubre de 1917. ¿Por qué miles de personas fueron testigos de este extraordinario suceso y cómo este acontecimiento marcó para siempre la devoción a Nuestra Señora de Fátima? Acompáñenme a conocer la historia detrás de este acontecimiento que continúa inspirando fe en millones de personas alrededor del mundo. Los invito a que se queden a escuchar este episodio con mucha atención, por favor. Antes de comenzar, quiero abrir un pequeño paréntesis. Seré muy breve en esta parte, ya que hace algún tiempo realicé un episodio dedicado a la historia de la Virgen de Fátima. Por ello, los invito a escucharlo, pues en ese episodio abordo este tema con mucho más profundidad y detalle. Ahora sí, cierro este paréntesis y continuamos con nuestro episodio. La Virgen de Fátima es una de las advocaciones marianas más conocidas de la Iglesia Católica. Según la tradición, se apareció en 1917 a 3 pequeños pastores, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, mientras cuidaban ovejas en Cova de Iria, cerca de Fátima, Portugal. Las apariciones de Fátima ocurrieron en medio de la Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más devastadores de la historia. Mientras Europa sufría las consecuencias de la guerra, miles de familias vivían con incertidumbre y dolor, por lo que el mensaje de paz asociado a Fátima tuvo un significado especial para muchas personas. Durante varias apariciones, la Virgen les transmitió mensajes de oración, conversión y paz para el mundo. Las revelaciones culminaron el 13 de octubre de 1917 con el acontecimiento conocido como el Milagro del Sol, presenciado por miles de personas. Lo que les contaré a continuación fue tomado de un pequeño libro titulado Las apariciones de Fátima, donde se recogen los relatos de Lucía, una de las pastorcitas videntes, acompañadas con pequeñas notas del padre Fernando Leite. Gracias a este material podemos conocer con mayor detalle algunos de los acontecimientos relacionados con las apariciones de la Virgen de Fátima. Cito el texto. Lucía relata lo siguiente. Salimos de casa muy temprano, contando con la tardanza del camino. El pueblo era una multitud, la lluvia torrencial. Mi madre, temiendo que fuese aquel el último día de mi vida, con el corazón apretado por la incertidumbre de lo que pasaría, quiso acompañarme. Por todo el camino, las mismas escenas del mes pasado, pero más numerosas y conmovedoras. Ni el barro de los caminos impedía que la gente se arrodillase en actitud humilde y suplicante. Después de llegar a Cova de Iria, junto a la encina y llevada por un movimiento interior, pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario. Poco después vimos el reflejo de luz y enseguida Nuestra Señora sobre la encina. Le pregunté, ¿qué quiere usted de mí?
Nuestra Señora me contestó: quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy la Señora del Rosario, que continuéis siempre rezando el rosario todos los días. La guerra terminará y los militares volverán pronto a sus casas. Yo tengo muchas cosas para pedirle, contestó Lucía: la cura de unos enfermos, la conversión de unos pecadores y etc. La Santísima Virgen María contestó: unos sí, otros no. Es preciso que se me enmienden y pidan perdón por todos sus pecados. Y con un aspecto más triste respondió lo siguiente: no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y abriendo sus manos, las hizo reflejar en el sol, mientras elevaba el reflejo de su propia luz que continuaba proyectándose en el sol. Este fue el motivo por el cual grité: miren hacia el sol. Mi intención no era llamar la atención de la gente, porque ni me daba cuenta de su presencia. Lo hice llevada por un impulso interior. Fue el 13 de octubre de 1917 cuando tuvo lugar el llamado Milagro del Sol y la última aparición de Nuestra Señora de Fátima. Aquel día, la Santísima Virgen María cumplió una de las promesas que había hecho 4 meses antes a los pastorcitos: ofrecer una señal extraordinaria que sirviera como prueba de la autenticidad de sus apariciones en Fátima. Vuelvo a citar el texto. Lucía dice lo siguiente: la lluvia cesa y el sol gira sobre sí mismo, lanzando a todos los lados luz intensa de varios colores: amarillo, violeta, anaranjado y encarnado. Parecía, a determinada altura, desprenderse del firmamento y caer sobre la multitud que gritaba aterrorizada. Después de 10 minutos de prodigio, tomó el sol su estado normal. Las ropas de los presentes, que estaban húmedas por la lluvia, después de este acontecimiento, quedaron completamente secas, al igual que la tierra. Entretanto, los pastorcitos eran favorecidos con otras visiones. Desaparecida Nuestra Señora en la inmensa distancia del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño Jesús y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecía bendecir al mundo, con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. Al disiparse esta visión, vi a nuestro Señor y a Nuestra Señora, que parecía Nuestra Señora de los Dolores. Luego a San José bendecir al mundo. Al disiparse también esta visión, me pareció ver todavía a Nuestra Señora en forma semejante a Nuestra Señora del Carmen. Esta última revelación fue exclusivamente para Lucía, ya que tiempo después sería una religiosa de la Orden de las Carmelitas. Miles de personas acudieron a Cova de Iría aquel 13 de octubre de 1917, porque los pastorcitos habían anunciado con anticipación que ese día ocurriría una señal extraordinaria. Dentro de esa multitud de gente se encontraban peregrinos, autoridades, curiosos y varios periodistas. Muchos asistieron movidos por la fe, otros fueron por curiosidad, otros por escepticismo, convencidos de que aquel día quedaría al descubierto un engaño o una equivocación de los pastorcitos, y algunos para comprobar personalmente lo que sucedería ante miles de personas reunidas en Cova de Iría. Uno de los periodistas más conocidos que estuvo presente aquel día fue Avelino de Almeida, corresponsal del periódico O Século, uno de los diarios más importantes de Portugal en aquella época. A pesar de tener una postura inicialmente escéptica y anticlerical, Almeida describió cómo las nubes se abrieron y el sol comenzó a girar, cambiando de colores y pareciendo precipitarse hacia la multitud. El periodista estimó que entre 30,000 y 40,000 personas se encontraban en dicho lugar.
Su reportaje original fue publicado el 15 de octubre de 1917 en O Século. Posteriormente, 15 días después del suceso, este medio publicó un reportaje especial que incluía fotografías de la multitud, donde el mismo periodista ratificó su testimonio con gran detalle en la revista Ilustração portuguesa. Así es, como lo escucharon, sí se tomaron fotografías en Fátima de ese día. Las imágenes muestran a la multitud reunida en Cova de Iria y permiten constatar la gran afluencia de personas que acudieron al lugar. Sin embargo, las cámaras de la época no lograron captar el fenómeno solar descrito por numerosos testigos. Se tiene entendido que las cámaras fotográficas de 1917 tenían importantes limitaciones técnicas. Fotografiar directamente el Sol era difícil, ya que no permitía registrar fenómenos luminosos complejos en el cielo. En cambio, el hecho de que las cámaras no lo captaran no invalida los testimonios de quienes afirmaron haber presenciado el fenómeno, ya que consideran que se trató de un acontecimiento extraordinario experimentado directamente por los presentes. El obispo local abrió una investigación canónica del evento en noviembre de 1917 para revisar los testimonios y evaluar si las supuestas revelaciones privadas de María eran compatibles con la teología católica. El sacerdote local a cargo de la investigación quedó particularmente convencido por el testimonio coincidente de fenómenos solares extraordinarios de periodistas seculares, funcionarios gubernamentales y otros escépticos presentes. El obispo José da Silva declaró el milagro digno de fe el 13 de octubre de 1930 y el Papa Pío XII aprobó las apariciones de Fátima en 1940, permitiendo oficialmente el culto a Nuestra Señora de Fátima dentro de la Iglesia Católica. Después se construyó un santuario cerca del lugar en Fátima al que han acudido miles de fieles. Como dato curioso que puedo mencionar es que en 1961 el escritor católico y cofundador del Ejército Azul de Nuestra Señora de Fátima, John Hafford, publicó el libro titulado Conozca a los testigos del milagro del sol, originalmente en inglés Meet the Witnesses, para preservar la memoria histórica. Hafford viajó a Portugal, donde entrevistó a casi 200 personas que aún vivían y que presenciaron el evento aquel 13 de octubre de 1917 y recopiló sus relatos. A más de 100 años de lo ocurrido en Fátima, el milagro del sol continúa siendo objeto de debate. Para millones de creyentes, aquel acontecimiento fue una manifestación extraordinaria que confirmó las apariciones de la Virgen a los 3 pastorcitos. Sin embargo, otras personas consideran que el fenómeno pudo tener una explicación natural relacionada con las condiciones atmosféricas o con efectos ópticos. Lo que hace particularmente interesante este acontecimiento es que fue presenciado por miles de personas, entre ellas periodistas, autoridades y curiosos. A pesar de ello, las opiniones sobre lo ocurrido siguen siendo diversas. Mientras algunos lo interpretan desde la fe, otros lo analizan desde la ciencia y la historia. Más allá de las distintas posturas, el milagro del sol continúa despertando interés en todo el mundo y sigue siendo uno de los acontecimientos más conocidos y relacionados con las apariciones de Fátima. ¿Y ustedes, queridos oyentes, qué opinan? ¿Consideran que se trató de un milagro extraordinario o creen que existe una explicación científica para lo sucedido aquel 13 de octubre de 1917? Los invito a reflexionar sobre este acontecimiento que continúa generando preguntas y admiración. Así es como llegamos al final de este episodio dedicado al milagro del sol en Fátima, un acontecimiento que a pesar del tiempo continúa despertando asombro, fe y reflexión en millones de personas alrededor del mundo. Aquel 13 de octubre de 1917 quedó grabado en la historia como una fecha especial para quienes estuvieron presentes en Cova de Iria.
Más allá de las diferentes interpretaciones, el milagro del sol sigue ocupando un lugar importante en la historia de Fátima y en la memoria de quienes encuentran este acontecimiento un mensaje de esperanza, oración y confianza en Dios. Actualmente, cada 13 de mayo, miles de fieles y peregrinos se reúnen en Fátima, Portugal, para conmemorar la primera aparición de la Virgen a los tres pastorcitos. Personas provenientes de distintas partes del mundo acuden al santuario para participar en las celebraciones religiosas, expresar su fe y agradecer los favores recibidos. Déjenme en los comentarios, por favor. ¿Ya conocían la historia del milagro del sol de Fátima? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de este acontecimiento? ¿Creen que un evento como este tendría el mismo impacto si ocurriera en la actualidad? ¿Y han visitado alguna vez el santuario de Nuestra Señora de Fátima? Estaré leyendo cada uno de sus comentarios. Eso sí, aclaro que cada opinión es respetable, ya que cada persona interpretamos o tenemos distintos puntos de vista. Como saben, este episodio estará disponible también por Spotify para los que gusten escucharme en esa plataforma y seguirme. Les dejo las redes sociales del podcast debajo de la descripción e igual las menciono para los que me escuchen en Spotify. En YouTube y en Facebook me encuentran como Podcast con Gloria Chávez, en Instagram como podcast-gc y en TikTok como podcast gc. Ya sabes, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast y compártelo con tu familia y amigos. Me despido de todos ustedes, Dios me los bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima, primeramente Dios.